Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, Liceño. ¿Cómo están? Tendrán prendidas las cámaras para que el señor inspector les pueda tomar la asistencia. Gracias. Si estás en cámara, Oscar, no importa. Sí, Lice, no tengo la cámara. Ya no importa, mijo. Gracias, Lice. Ya, mijo. Ya los que están sin cámara, no importa, ¿no, jóvenes? Así mismo no sucede. A ver, muy buenos días y comenzamos, ¿no? Mijos, ¿alguna pregunta de la clase anterior? ¿Alguna pregunta de la clase anterior? Ya, entonces verán, para el día de hoy ponemos como título
tablas de frecuencia con datos agrupados. Tablas de frecuencia con datos agrupados. Tablas de frecuencia con datos agrupados. Y ponemos para elaborar una tabla con datos agrupados. Se debe seguir el proceso que detallamos a continuación. Se debe seguir el proceso que detallamos a continuación, coma, para determinar los intervalos, coma, para determinar los intervalos. Y a punto aparte. Ya verán, atenderán, voy a compartirles la pantalla y de ahí les voy dando los pasos y ustedes ahí les doy tiempo para que vayan copiando y luego hacemos un ejercicio, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ya que pueden nomás apagar las cámaras, ¿no? Para que no se nos haga lento eso, ya. Y entonces verán esto, como recuerdan ustedes, lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Decíamos que la tabla de frecuencias, no olvidarse, ¿no? Constaba de los siguientes elementos. Los datos, ¿sí? Que era lo que nosotros recibíamos de nuestra información. Las marcas, las veces que se repetía cada un dato. Luego venía la frecuencia, que era el número de datos, ¿sí? Y por último, la frecuencia total. Ya para las tablas con frecuencias de datos con frecuencias acumuladas, dice que nosotros ya no vamos a poner las marcas, ¿no? ¿Sí? Partimos de ahí, verán, esto ya habíamos visto, era solamente para recordar. Entonces, ahora sí, ponemos lo siguiente. Ya les voy dejando para que ustedes vayan copiando, ¿no? Y les voy indicando las cuestiones. Entonces, ponemos ahí pasos, vamos escribiendo, ¿no? Pasos para elaborar
una tabla de frecuencia con datos agrupados. Pasos para elaborar una tabla de frecuencia con datos agrupados. Ya verán, aquí dice que se recomienda elaborar esta tabla cuando nosotros tenemos más de 20 datos, ¿no? De ahí partimos. Y ahí dice que los pasos son los siguientes. Número 1, dice determinar el rango, ¿sí? ¿Y cómo determinamos el rango? Dice que es igual al dato mayor menos el dato menor. Y mientras van copiando, ¿no? Verán, repito, decía que esto se utiliza cuando tenemos más de 20 datos, ¿no? ¿Sí? Y el paso número 1 dice, determinar el rango. ¿Cómo determinamos el rango? El dato mayor menos el dato menor. Siguiente paso. Dice que hay que calcular el número de intervalos. Número de intervalos. Y aquí nos dice que se recomienda tomar en cuenta la siguiente tabla. Y ahí nos está diciendo, ¿no? Van ustedes copiando eso, ¿no? Dice el número de datos y el número de datos de intervalos recomendados. Como yo les decía hace un momentito, que esto se recomienda esta tabla con datos agrupados cuando tenemos más de 20 datos. Entonces dice, si mi información tiene de 20 a 50 datos, me aconsejan que yo utilice 6 intervalos. De 51 a 100, 7 intervalos. De 101 a 200, 8 intervalos. De 201, ahí está una fallita, ¿no? Sería a 500, a 500 pondrán, ¿no? De 201 a 500, 9 datos. De 501 a 1000, 10 intervalos y más de 1000, de 11 a 15 intervalos. Ya que los últimos se utilizan es cuando se hacen con datos que son demasiadamente grandes, ¿no? Entonces repetimos, verán, mientras van copiando. Se determina el rango y el rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Para determinar el número de intervalos, nos guiamos en esta tabla. ¿Sí podemos continuar? ¿Me avisan? ¿Podemos continuar? Sí, licenciado. Dice, Sí, licenciado. dicen una pregunta. Sí, claro, mijo. En el número de datos que dice 201 es Es hasta 5000 500 nomás. Sí, les dije o ahí 500. que vayan corrigiendo. Solo hasta 500.
Ya le dicen gracias. Luego de 501 a 1000 y de más de 1000 de 11 a 15 intervalos. Ya. Siguiente. Dice que hay que determinar la amplitud, ya que se representa con la letra A, ¿no? Y dice que está dado por qué? Por la división entre el rango y el número de intervalos. ¿No es cierto? Que va a ser paso 1 y 2, ¿no es cierto? Al rango dividido para el número de intervalos. Y se representa con la letra A mayúscula, ¿no? Esa es la amplitud, que va a ser el ancho de cada intervalo. Aquí está, ojo, bien importante, ¿no? Lo que dice ahí. Dice que la amplitud se aproxima, siempre, ¿no? Se aproxima de acuerdo a cómo se reciben los datos. Ya, esto es bien importante, verán. Dice que la amplitud se aproxima de acuerdo a cómo se reciben los datos. ¿Qué significa esto? Si es que a mí los datos que yo recibo de mi información son números enteros, ¿sí? Yo aproximaré a números enteros. ¿Sí? Por ejemplo, verán, si yo hago ya la amplitud, me da como resultado al dividir yo el rango, ¿sí? Para el número de intervalos, me da 4,9, por ejemplo. Como mi dato yo recibí en números enteros, ¿cuál sería mi amplitud? 5. 5. Eso, correcto. Si me diera a mí, al dividir el rango para el número de intervalos, 2,3, ¿cuál sería mi amplitud? 2. 2. Eso, correcto. Y si es que a mí me diera, por ejemplo, con decimales, con un decimal, entonces yo aproximaría solamente con un decimal. Si me da con 2, aproximaría con 2 decimales. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Ya con todos estos pasitos, ya cuando hagamos ejercicios, ¿no? Siguiente. Esto es bien importante, verán. Dice que los intervalos se ponen en orden ascendente. Recuerden que los intervalos nosotros vamos haciendo en base a los datos, ¿no? No se olviden que los datos se ubicaban en la primera columna, ¿sí? Y siempre en forma ascendente, de más pequeño a más grande. Los intervalos se ponen en orden ascendente. Siguiente paso. Dice, cuando un intervalo termina con valor, el próximo intervalo debe ir con el siguiente valor. Ya verán, ¿qué significa esto? Ustedes que están anotando, observen en el paso número 2. Si vieron que ahí nos daba una tabla que nos recomendaba, y en la primera columna así más o menos son los intervalos. Si ven que ahí el primero decía de 20 a cuánto. Los datos, observen ahí, decía de 20 a 50, ¿no es cierto? Entonces, cuando termina mi intervalo con valor, el siguiente es con el que le sigue. Entonces sería, si ven que ahí empieza 51 a 100, ¿no es cierto? Y luego va de 101 a tanto, y así se van formando los intervalos, ¿no? Pero, ojo que siempre es con la misma amplitud, ¿no? De acuerdo al paso número 3. De acuerdo a la amplitud, yo voy formando mis intervalos. Pero aquí lo que nos dice este paso es que si es que mi intervalo termina, póngase en 8, el siguiente, ¿qué sería? De 9 a tanto. ¿Sí?
con todo ya en el ejercicio vamos viendo. Entonces esto dice, no, cuando un intervalo termina con valor, el próximo intervalo debe ir con el siguiente valor. Ya con todo eso, repito, ya vamos viendo unos ejemplos. Y luego dice el siguiente, cada dato de los que nosotros recibamos de nuestra información debe ser asignado a un único intervalo. Esto nos indica de que un dato no puede estar en dos o más intervalos, no solamente en uno. Entonces, verán, siendo estos los pasos, ¿no? Para elaborar una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Pero este proceso únicamente para formar los intervalos, ¿no? Entonces, repetimos, verán, primerito, determinar el rango, ¿sí? ¿A qué era igual el rango? Al dato mayor menos el dato menor de nuestra información recibida, ¿no? Luego se determina el número de intervalos. Nos guiamos en esa tablita que nos recomienda, ¿no? De acuerdo al número de datos que nosotros tengamos de la información. Siguiente paso, se determina la amplitud que se representa con la letra A mayúscula y dice que es igual al paso 1 dividido por el paso 2, ¿no es cierto? Al rango dividido por el número de intervalos. Aquí importante no olvidarse, siempre la amplitud se tiene que aproximar, ¿sí? Tomando en cuenta que cómo nos vienen a nosotros nuestros datos. De ahí dice que los intervalos se ponen en orden ascendente, ¿sí? Para ir de un intervalo al otro intervalo, para el siguiente se pone el número siguiente, ¿sí? Y por último, tomar en cuenta que un dato debe pertenecer solamente a un intervalo. Ya, ahora sí ponemos ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación. Ya. Y van copiando, no vayan copiando. Y de ahí para empezar a resolver. Ejercicios de aplicación y copiamos el ejercicio.
Me avisan ya cuando podamos empezar a resolver. Ya, listo. ¿Ya están todos? Sí, listen, siga nomás. Ya. Y entonces verán, en base a la información recibida, y entonces vamos primerito a determinar el rango. Y vamos haciendo entre todos, ¿no? Entonces decía primerito el rango. Rango es igual. Y decíamos, no se olviden, el dato mayor menos el dato menor. ¿Ya cuál será nuestro dato mayor? $174. Ya 174 menos
el dato menor. 148. Correcto, 148. De manera que el rango ha sido igual. $26. Muy bien. Ya bien. Ya está el paso number 1. ¿Sí o no? Paso número 2. Dice que determinemos un momentito. Dice que determinemos determinar el número de intervalos. Entonces, ¿cuántos datos tenemos aquí nosotros? 36. Eso, entonces ahí nuestra tabla nos sirve, ¿no es cierto? Decía que si yo tengo de 20 a 50 datos, el número de intervalos, ¿cuánto es en este caso? 6. Es 6. Si van viendo la parte teórica, ¿no es cierto? Lo que fuimos nosotros analizando y copiando. Pues ahí nos recomienda que si yo tengo de 20 a 50 datos, nos recomiendan 6 intervalos. Ya, ahora sí. Siguiente paso, determinar qué. ¿Qué nos tocaba determinar? Siguiente La amplitud. paso. Eso, amplitud, que se representaba con la letra mayúscula A. Y decíamos que era igual a qué. ¿A qué decían los apuntes de lo que vimos? Para el número de intervalos. Eso, al rango, que en este caso es 26, dividido para el número de intervalos, que es ¿cuánto? Que es 6. Y 26 dividido para 6 nos da a 4, y algo. ¿Cuánto nos da ahí? 4. 4, 33. ya, 4,33. Pero, ojo aquí, decía que siempre se tiene que redondear. ¿Y cómo me doy cuenta yo hasta dónde tengo que redondear? De acuerdo a cómo me dio mis datos. Mis datos, ¿qué está dado? ¿En números enteros o en decimales? Los datos que recibimos en nuestra información. Enteros. Eso, por lo tanto, si me dice que yo tengo que siempre redondear, ¿cuánto será mi amplitud? 4. Eso, 4. correcto. La amplitud es igual a 4. ¿De acuerdo hasta ahí? Ya verán. Pregunta, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, dicen. Ya. Ya, y ahora sí, ya, lo que nosotros aprendimos en la clase anterior, vamos a elaborar nuestra tabla con datos agrupados. ¿Sí? Ya. Y ponemos, ¿qué recibimos como datos nosotros? Estaturas. Eso, entonces en los datos ponemos estaturas. Ustedes ponen ahí bien, ¿no? Ya, estaturas. ¿Qué dijimos que íbamos a suspender? Acuérdense.
Ya no van las marcas, directamente va ¿qué? Va la frecuencia. Vean, se nos acaba el tiempo, no importa, ¿no? Porque esto podemos continuar el día lunes, ¿no? Después se nos sabe acabar y nos quedamos sin despedirnos. Ya, entonces vamos, verán ahí. Dice que siempre, ¿sí? Los intervalos ahí decían el proceso, ¿no? Van en forma ascendente, de más pequeño a más grande. ¿Cuál era el dato más pequeño? 148. Ya, entonces ponemos, verán, atenderán esa parte bien importante. 148, ¿sí? 148. Y ahí nosotros para formar el intervalo sumamos la amplitud. Pero, digas aquí, ¿no? Tomando en cuenta mi límite inferior, es decir, el más pequeñito, tomando en cuenta al 148. ¿Y cuánto nos dice que era la amplitud? 6. A ver, ¿cuánto nos dio la amplitud? 4. 6. No, eso era el número de intervalos, 6. La amplitud nos dio ¿cuánto? 4. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí, verán, pero incluyendo la 148, ¿no? Ahí ustedes tomen en cuenta con sus deditos, aunque sea. Le incluyen, dice 148, ahí va 1, ¿no? 149, 2, 153 y 151, 4. Vean. Hemos sumado la amplitud y aquí está nuestro primer intervalo, que va de 148 hasta 151. ¿Sí estamos de acuerdo? Repito, verán. Cojo mi dato menor que era 148.